Bueno, hola, mi nombre es Mónica Herrera, para los que no me conocen, soy asistente de grado 2 de la sección de estética del Instituto de Filosofía y lo que es este pequeño video es una breve, o tal vez no tanto, forma de presentar a quienes no pueden asistir o por algún motivo no pudieron asistir, lo que son los encuentros que tenemos semanales, generalmente, sobre el espacio de formación integral, teorías estéticas contemporáneas en diálogo con el arte callejero. La idea de hoy es, de este video en particular, es la de presentar al espacio de formación integral. En ese sentido, lo primero que sería importante explicar es qué es un espacio de formación integral. Bueno, un espacio de formación integral, a muy grosso modo, es un ámbito donde a partir de una propuesta de un docente que puede ser grado 2 o más, se envía una solicitud para comenzar a trabajar en una dinámica que tiene que incluir desde extensión, docencia a investigación. Es decir, ya sea el docente, ya sea el grupo de trabajo que puede estar en torno a ese proyecto, ya sea un curso o ya sea un grupo de estudiantes que participan de actividades que luego pueden ser traducidas en créditos, lo que se hace en el espacio de formación integral tiene que conseguir combinar las tres, digamos, bases de lo que suele ser considerado, los tres pilares, digamos, que en la tradición universitaria que caracteriza a la Universidad de la República deben ser tenidas en cuenta, a saber, investigación, docencia y extensión. La idea de armar un espacio de formación integral que tuviese que ver con este tema en particular tiene que ver con, surge a partir de la inquietud de, por un lado, tener un espacio para conversar sobre cuestiones de estética y filosofía del arte, abierto a estudiantes, egresados, eh, personas de otras facultades e incluso también, ¿por qué no?, artistas y otras personas que puedan tener interés en reunirse con nosotros y participar. Esta iniciativa empezó hace ya 4 años, este es el cuarto año en el cual se está desarrollando y ha tenido distintas etapas en lo que tiene que ver con su realización. Para comenzar, el primer año que el espacio se presenta ante la unidad de extensión y la comisión sectorial de extensión, lo que propone es justamente, bueno, vamos a integrar esta propuesta de articular teorías estéticas contemporáneas y otras disciplinas que tienen que ver con el fenómeno social de arte callejero o arte urbano y convocando no solamente a estudiantes y a docentes, o específicamente no solamente centrando la actividad en docentes, en este caso de la docente de filosofía, que vengo a ser la referente, que soy yo, ampliándolo de manera tal de hacer del espacio un espacio interdisciplinario y además un espacio que esté atravesado por la interacción con distintos agentes y con distintos objetos o actividades. Por ejemplo, performance, intervenciones, bueno, la propia calle, en la propia ciudad, como espacio de diálogo de esas teorías estéticas. Cuando recién comenzamos en la primera edición, fue una
experiencia bastante peculiar, porque si bien las personas que estábamos interesadas en reunirnos para trabajar en este tema, estábamos al tanto de las actividades que se hacían o de, bueno, de distintas actividades o de artísticas bueno, que podían llamar la atención tanto desde el punto de vista de la filosofía, como en ese momento desde el punto de vista de la ciencia política, como desde el punto de vista de los propios artistas, fue en un momento bastante especial y decía peculiar, porque fue cuando se da el debate donde un grupo de un partido político decide blanquear el puente de acceso a Montevideo. Y lo interesante de eso fue que justamente levantó el debate público, es decir, nosotros presentamos el proyecto en febrero y esta situación, bueno, no retengo la fecha exacta, pero se da en marzo, abril, es decir, coincidió con un problema que excedía, obviamente, a la especulación académica o al trabajo que podemos generar en función de nuestras lecturas, y que estaba bien concreto y presentado en la ciudad, que es la cuestión de qué es arte, qué es vandalismo y dónde se establece el límite. En ese sentido ya empezamos con un interesante tema de discusión sobre qué es el arte callejero, hasta dónde podemos decir que ciertos fenómenos son artísticos o no, y además en qué medida esos fenómenos hoy son vistos, a diferencia de artes donde se puede decir que algo es arte y no, marcado por una diferencia radical, que es la diferencia entre arte y vandalismo, es decir, arte y una actividad criminal. En ese sentido, fue un buen pie de toque para comenzar la discusión, y si bien en ese momento estábamos tratando de organizarnos en función de qué es lo que queríamos lograr, pero a la vez también avanzando sobre la marcha, cosa que seguimos haciendo, justamente lo interesante fue ir tratando de establecer y de toparnos con las dificultades de establecer un límite para qué puede ser considerado y qué no arte callejero. Y por esta pregunta me refiero, por ejemplo, a si arte callejero es una obra, ya sea hecha por artistas consagrados o por artistas marginales respecto al ámbito institucional del arte consagrado, que se realizan en la calle al margen de sus características, o si por el hecho de realizarse en la calle, esa arte tiene que tener en cuenta determinadas características, o si la calle le da a ese arte determinadas características. De alguna forma, ese fue el primer dilema que empezamos a discutir y a conversar. Fue un debate interesante, comenzamos a conocer un poco más qué es lo que se opinaba, y empezamos sobre todo a algo que es parte de lo que es fundamental para cualquiera que quiera integrarse a trabajar con nosotros, y empezamos a abrir los sentidos a lo que ocurre en la calle. Es decir, no nosotros, obviamente que uno no tiene por qué estarlo haciendo todo el tiempo, pero parte importante del objetivo del espacio de formación integral tiene que ver con integrar la relación entre lo que ocurre en la calle y la reflexión de una forma
bastante cotidiana, en el sentido de caminar mirando de otra forma lo que ocurre a nuestro alrededor. Caminar mirando las paredes de otra forma, subir al ómnibus escuchando de otra forma las propuestas de música o poesía que se pueden hacer, o de teatro, eh, encontrarnos con eh, eventos como la filarmónica en un parque público, la filarmónica municipal, o con eventos como eh, danza en las calles, teatro, es decir, cuáles son las, bueno, cruces de semáforos, es decir, cómo acercarnos a esos fenómenos y qué hay detrás de las propuestas, tanto estéticas como políticas, como sociales, y como un abanico importante también, ¿no? O sea, comunicativas, semióticas, en fin, muchas disciplinas pueden, antropológicas, converger para que nos preguntemos cómo se da ese fenómeno y cómo se da ese fenómeno en las ciudades, cuál es su sentido y también la pregunta de su valor. Es decir, se trata de algo que no tiene valor, se trata de algo con un valor positivo o se trata de algo incluso con un valor negativo. Obviamente esto poniendo tres puntos que son puntos en los cuales se pueden ver muchos matices, que es parte de la valoración en estética, es decir, parte de uno de los problemas fundamentales de la filosofía del arte tiene que ver justamente entre lo que es valioso, lo que es irrelevante y lo que es incluso problemático, lo que es incluso uh, despreciable desde un punto de vista de lo artístico o de lo estético, pudiendo establecer algunas diferencias y obviamente también tratando de ver mucho los aspectos en los cuales esto se solapa. Entonces, en ese momento comenzamos, éramos un grupo pequeño, creo que en ese momento estábamos Ekaterina Delgado, licenciada en Ciencia Política, artista, y ahora doctoranda en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Estaba Guillermo Uría, músico callejero, él, y estudiante de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Estaba Pablo Artevicius, profesor de inglés, mimo y estudiante avanzado de la licenciatura en Filosofía. Estaba Catherine Perdomo, de Bellas Artes, y bueno, y artista visual. Bueno, y bueno, éramos, en ese inicio éramos un grupo pequeño, bueno, estaba también José Estañaro, que es un maestro jubilado, escritor, artista, y bueno, y licenciado en filosofía y actualmente maestrando en filosofía. También en su momento participó Washington Morales, el ayudante nuestro de la sección de estética, ayudante de la sección de estética, ayudante de grado 1 de la sección de estética, y se fueron aproximando otras personas, Fernando Suárez, profesor de literatura y licenciado en filosofía, profesor de estética en el Instituto de Profesores Artigas, que fueron aproximándose y participando de distintas formas, porque esto es importante, no se dio
la dinámica de participación en un grupo, en el cual una parte importante, si no todos, participamos en nuestro tiempo libre, porque a mí, si bien yo lo puedo incluir en mi trabajo, lo cierto es que también tengo otras cosas de mi trabajo que dejo de lado para participar en esto. Esto se da más aún en los casos de las personas que no, no trabajan en la universidad y que por lo tanto disponen de parte de su tiempo para formar parte de este grupo. Esto fue en el 2014. Ese año la experiencia fue rica en debate y estaba la situación de que parte de la base de la búsqueda esencial de un espacio de formación integral tiene que ver justamente con la articulación de de esos tres pilares y, en la medida de lo posible, poder hacerlo también en un formato de actividades curriculares. En el 2015, entonces, se propone como propuesta de disciplina estética 2, hacer un curso relacionado con el espacio de formación integral. Para ello, la propuesta tuvo que ver con analizar distintos textos de distintos autores, discutirlos en una dinámica que no fuese estrictamente la tradicional clase donde está el profesor, están los estudiantes y se da esa dinámica que no necesariamente tiene que ser pasiva, pero que ciertamente no fomenta de forma radical la participación. En el caso de ese curso fue un inicio de tratar de que los participantes se involucrasen de forma tal que si no participaban no había espacio. Obviamente, por ser un curso, aquellos que estuvimos en el rol, vamos a decir, de no estudiantes, tuvimos que ejercer una función de docencia. Además, en lo que a mí respecta, me tocaba la parte de evaluación, pero también aquellos que participaban elegían su objeto de estudio, presentaban una propuesta y presentaban a la clase, o sea, daban una clase, podríamos decir que tenían una experiencia de docencia en la que básicamente se hablaba de lo que ellos estaban proponiendo como investigación y se terminaba con un informe que puede ser como un avance de investigación, puede ser considerado un avance de investigación sobre aquello que estaban trabajando. Fue una experiencia muy linda, incluso porque en algunos casos generó investigaciones de hecho, o sea, personas que se comprometieron con los temas que empezaron a trabajar y efectivamente desarrollaron investigaciones. Ese año también fueron las jornadas académicas de la Facultad de Humanidades, hubo estudiantes que presentaron trabajos, este año va a ocurrir lo mismo. Bueno, también hubo egresados y también vinieron personas de otros lugares, como profesores de secundaria, como profesores extranjeros, profesores, y siempre pensando en profesores egresados y estudiantes que no son solamente de filosofía. Es decir, si bien tratamos de darle una perspectiva filosófica, una perspectiva orientada a ciertas preguntas, como es la pregunta por los fundamentos, como es la pregunta por las condiciones de posibilidad de las cosas, las condiciones de sentido, las dinámicas que se establecen entre las subjetividades y
el ordenamiento entre de esas prácticas u objetos. Siempre tenemos varias, en ese sentido la filosofía del arte está un poco inevitablemente condenada a interactuar con otras disciplinas porque no trabaja con un universo de objetos que pueda ignorar el hecho de que existen otras disciplinas que dicen muchísimo acerca de ellos. Es decir, trabajamos sobre arte, trabajamos sobre artistas, sobre propuestas artísticas, sobre periodos artísticos, sobre procesos creativos, y todo ello tiene abordajes y perspectivas donde el aspecto filosófico se entremezcla con otros aspectos, que no solamente son el de la reflexión, la lectura y la especulación, que tradicionalmente son asociados a la práctica de gabinete filosófico que se ejercita mayormente en los ámbitos donde se produce conocimiento en filosofía. Reflexión que, dicho sea de paso, no estoy queriendo en lo absoluto decir que no sea valiosa y que en lo personal ejerzo profesionalmente desde ya hace unos cuantos años. Entendiendo profesionalmente en un sentido no tan estricto como en el que se entienden las profesiones liberales, pero sí en un sentido en el cual hay un trabajo, hay una serie de reglas y hay una serie de evaluaciones, dinero de por medio, etcétera, ¿no? Como les decía, en este caso los grados de profesionalidad y de profesionalización son distintos, pero justamente lo que tiene un espacio de formación integral es la posibilidad de dar la oportunidad a estudiantes, egresados e incluso a personas no académicos de integrarse a esta dinámica que es la de la investigación y docencia en filosofía. Entonces, ese año del curso, el curso tuvo sus traspiés, pero también tuvo sus puntos fuertes, y sus puntos fuertes estuvieron sobre todo en mi opinión, en la autonomía con la que se pudo desarrollar el trabajo de los distintos participantes y a la vez el compromiso que vinculaba a todos los que estábamos formando parte de ese diálogo, esa interacción orientada hacia, sí, la aprobación de un curso, pero también hacia la aproximación a un fenómeno, vamos a llamarlo vivo. No es que reflexionar sobre otras artes sea reflexionar sobre fenómenos muertos. Lo que quiero decir con vivo es que se trata de, o nos da la posibilidad de aproximarnos a un fenómeno con el cual podemos interactuar. E interactuamos de una manera muy simple, es decir, salimos a la calle y eso está ahí. Ni siquiera tenemos que ir a un museo o tratar de hacer gestiones para que nos permitan ver archivos. Es decir, sí, claro, podemos hacer más cosas en la investigación, darle una dimensión histórica, darle una dimensión antropológica y participar de actividades como son las de los propios artistas, es decir, acompañarlos o incluso formar parte de ciertos procesos, pero incluso solamente por el hecho de vivir en la ciudad y transitarla, ya tenemos un acceso y ya somos parte de ese fenómeno, y eso es parte de lo que nos parece que es interesante seguir profundizando. A partir de ese grupo, de ese año, se integran a lo que podría ser
la base del espacio de formación integral otras personas como son Laura Sandoval, licenciada en comunicación, también artista visual y diseñadora. Se suman estudiantes como Juliana Cherenza o Acerenza y se aproximan a nosotros. Estuvo Alejandro Huertázar, profesor asistente también de literatura latinoamericana y de literatura uruguaya y no me está saliendo, pero es el archivo de literatura que ahora ya me voy a acordar. Alejandro, por motivos laborales, está en contacto, pero no está en este momento trabajando en forma activa con el grupo. Y el resto se integra también Federica Folco, bailarina, performer, una persona con trayectoria en lo que tiene que ver con la danza y lo que tiene que ver con el arte, y también con lo que tiene que ver con la contemporaneidad y el espacio, y buscar distintas visiones de estos fenómenos, pero en un grupo que no es, pero en un grupo en el cual la flexibilidad respecto a los compromisos es algo que forma parte justamente por lo que yo ya les decía, de que no siempre podemos ni coincidir en horarios, ni comprometernos de la misma forma. Hemos desarrollado distintas estrategias para que esto aún así pueda sobrevivir, desde obviamente internet hasta comunicarnos con documentos en Google Drive, hasta la plataforma EVA. Vamos tratando de que en la medida de lo posible las personas se puedan integrar y de hacer de producir en la medida de lo posible actividades que muestren cuáles son las problemáticas que estamos abordando. Y también que muestren que existe el espacio y que estamos interesados en que haya más trabajo en torno a él y se trabaje en él. En ese sentido, de ese primer año, nosotros en ese primer año ya habíamos conseguido un dinero con la Comisión Sectorial de Enseñanza y de Extensión, con la Comisión Sectorial de Extensión, y realizamos un afiche que tiene, además del diseño y del diseño está relacionado con algunas de las actividades que desarrollamos, es un diseño de Laura Sandoval, es también un muestrario de una muestra, una selección de ejemplos de quienes participaron, de qué temas se trataron, y tienen en él los resúmenes de lo que se produjo en el curso, en el primer curso que se hizo, que fueron después los trabajos que se presentaron como informes y que se presentaron además en distintas dinámicas que podemos llamar docentes, porque ahí también forma parte de la tarea del EFI buscar distintas estrategias de aproximación al fenómeno educativo, es decir, no solamente la clase en el sentido de alguien que habla y otros que escuchan
y preguntan, sino de una interacción que puede pasar por una actividad, por una salida a caminar, por, obviamente, siempre reflexionando y de la mano de elementos vinculados al quehacer académico, porque no es tampoco simplemente, bueno, porque es justamente integrar todo esto, estos pilares, o sea, que efectivamente se consoliden como algo, como un ensamblado. Y, y en ese sentido se siguió trabajando ya en el tercer año con algunos problemas, porque yo tuve problemas de salud y finalmente ese tercer año hubo algunas reuniones, algunas cuestiones que circularon, siempre estamos compartiendo material, tenemos desde un grupo en Facebook para los integrantes, hasta un grupo en WhatsApp, hasta, bueno, les decía, un Google Drive, es decir, distintas, múltiples estrategias para que en la medida de lo posible todos estemos compartiendo el material que utilizamos. En el tercer año, la actividad que realizaron fundamentalmente Pablo Bartquevicius y Juliana Cerenza fue la actividad Arte en Disputa, que convocó a artistas callejeros y artistas de sala a debatir sobre el fenómeno de el arte y la calle y sus distintas perspectivas, o sea, desde lo que significa vivir de el arte en la calle, perspectivas que pueden ser económicas, que pueden ser de compromisos políticos o de proyecciones políticas y proyectos políticos, más o menos personales, y propuestas que, bueno, que pueden tener que ver con lo, lo social ya desde el punto de vista de interactuar eh, con las personas, desde el momento en el que hay una propuesta para eso, hasta una forma de ver una práctica artística en relación a otras, específicamente respecto a lo que sería el arte de sala o el arte consagrado, el arte con calle, y hasta dimensiones éticas de esas formas de trabajar. No hay arengas respecto a mejor o peor. Digo, pueden haber valoraciones, pero no arengas. Sí hay reflexión en torno a cómo se desarrollan determinadas prácticas y qué limitaciones o con qué obstáculos se enfrentan de acuerdo a la visión que tienen aquellos que las desarrollan de lo que es o debería o podría ser lo que están proponiendo. Bueno, entonces termina esto en este año y ahora en esta cuarta edición nos encontramos con la situación de que si bien nosotros no teníamos propuesta para hacer un curso, Extensión nos exige incorporar una actividad curricular que no tiene que ser necesariamente bajo el formato de un curso, pero que desde el momento en el que supone actividades como inscribirse en Bedelía, poner un horario, tener una libreta y demás, la posibilidad de que no sea un curso, a pesar de estar enmarcado dentro de
el formato curso, no por nosotros, pero sí por, por la estructura que se nos ofrece, nos ha generado nuevos desafíos y no pocas dificultades. Generalmente nuestro instinto casi que primario es el de dar un curso, pero por distintos motivos eso no era viable, desde situaciones, posibilidades de coordinar horarios, hasta convicciones. La idea era ir consolidando al grupo y no tanto con incorporaciones, pero consolidando al grupo y no tanto generar una actividad para personas que simplemente quisiesen pasar, cumplir un objetivo completamente legítimo de obtener créditos y despedirse. Bueno, tuvimos que, o estamos en el proceso de ver cómo articulamos esas dos formas de relacionarse con el espacio, a las cuales son a ambas dos bienvenidos y bienvenidas, y esperamos que eso pueda cumplirse, y esperamos que se pueda cumplir de acuerdo a una propuesta razonablemente clara de qué es lo que esperamos para este tiempo en el espacio. Es decir, de lo que esperamos para, sí, este año, lo que queda de él, pero también para lo que esperamos que sea la dinámica de relaciones en el, en el, en el espacio, en el ambiente, en el entorno, espacio de formación integral, teorías estéticas contemporáneas, en diálogo con el arte callejero. Bueno, eso básicamente es una visión de lo que han sido estos 4 años, las actividades, pros, contras y distintas relaciones que se han gestado en función de nuestras actividades. Ahora tendríamos o deberíamos hablar de lo que se espera para lo que viene a ser la actividad curricular específica a la cual aquellos que están viendo este video, o por lo menos aquellos que se inscribieron en vez de Elía, estarían ingresando y con todo derecho tienen la posibilidad de tener, y que va a estar articulada con el funcionamiento general del espacio de formación integral, pero también con actividades específicas destinadas a que esas personas puedan tener ese pasaje que no necesariamente tiene que ser ni para quedarse ni para seguir en contacto, sino que puede ser para tener una formación integral en esto que llamamos teorías estéticas contemporáneas, en relación con, en diálogo con el arte callejero. Sobre esto vendría a ser lo que, sobre esto hablaríamos en una segunda parte. Muchas gracias.